El consejero principal Beltar estaba de pie ante el gran ventanal de la Cámara del Consejo, observando las explosiones lejanas que marcaban la muerte de otro mundo. El sistema Kelvin ardía en la oscuridad del espacio, sus 3.000 millones de habitantes sirviendo ahora a un nuevo amo. El consorcio Mente Colmena se había cobrado otra presa. ¿Cuántas naves perdimos esta vez?, preguntó Beltar sin darse la vuelta. Su asistente, un joven coreliano llamado Morsen, consultó su tableta de datos con manos temblorosas. 47 naves, señor. La totalidad de la tercera flota de defensa. La voz de Morsen se quebró. Ni siquiera lograron frenar a las naves del consorcio. Nuestras armas apenas rasguñaron sus cascos. 47 naves significaban más de 10.000 almas. Buenos corelianos que se habían ofrecido como voluntarios para defender a su gente, ahora muertos o algo peor. El consorcio no solo mataba a sus enemigos. Los cambiaba. Los convertía en otra cosa. Algo que servía a la colmena. Las puertas de la Cámara del Consejo se abrieron detrás de él. Beltar oyó los suaves pasos de los otros miembros del Consejo mientras tomaban asiento. Eran los líderes de 17 mundos, las mentes más brillantes de la civilización coreliana. Habían construido una sociedad basada en la cooperación, el entendimiento y el comercio pacífico. Habían creado arte que conmovía corazones y ciencia que mejoraba vidas. Nada de eso importaba ahora. Honrados consejeros, dijo Beltar mientras se giraba para encararlos. Hemos llegado al final de nuestras opciones. El consorcio ha tomado 12 de nuestras colonias exteriores. Nuestras flotas de defensa no pueden detenerlos. Nuestras misiones diplomáticas han fracasado. No negocian. No escuchan. Solo consumen. Los miembros del Consejo parecían cansados. Llevaban semanas reuniéndose, tratando de encontrar una solución que no existía. La consejera Maratha, la mayor de todos, habló primero. ¿Qué propones, Beltar? Hemos intentado todo lo que nuestras leyes permiten. Hemos seguido todos los protocolos. Hemos honrado todos los tratados. Ese es el problema, replicó Beltar. Estamos luchando contra un enemigo al que no le importan nuestras leyes. No honran tratados. No siguen protocolos. Necesitamos ayuda de aquellos que puedan entender a tales enemigos. La cámara se quedó en silencio. Todos sabían a qué se refería. La galaxia estaba llena de civilizaciones. Pero la mayoría eran como los corelianos. Eran pacíficas, diplomáticas y razonables. Resolvían problemas a través del diálogo y el compromiso. Habían construido sus sociedades para evitar el conflicto, no para ganarlo. Pero había rumores, historias del borde exterior, relatos de especies que no habían aprendido a ser civilizadas, mundos donde los seres todavía luchaban entre sí por recursos y territorio. La comunidad galáctica solía evitar esos lugares. Eran considerados atrasados, peligrosos e inestables. ¿Quieres pedir ayuda externa?, dijo lentamente el consejero de Merich. ¿Quieres emitir una señal de socorro a especies desconocidas? Quiero enviar un mensaje a todos los que puedan escuchar, dijo Beltar. Hemos agotado nuestros recursos. Hemos perdido 12 mundos y 3 flotas de defensa completas. El consorcio llegará a nuestros mundos centrales en 6 meses. Necesitamos asistencia militar de cualquiera que esté dispuesto a proporcionarla. El debate que siguió duró horas. Algunos miembros del Consejo se preocupaban por las implicaciones diplomáticas. Otros temían qué tipo de ayuda podrían recibir. El borde exterior era conocido por sus especies violentas. Traer a tales seres al espacio coreliano podría crear nuevos problemas. Pero a medida que la discusión continuaba, la realidad se hizo evidente. El consorcio no iba a detenerse. Ya habían demostrado que la guerra convencional no podía derrotarlos. Sus naves eran más fuertes, sus armas más poderosas, y sus soldados no sentían miedo ni dolor. Eran un enemigo perfecto para una galaxia imperfecta. Finalmente, la consejera Mirta llamó a votación. Todos a favor de autorizar una baliza de socorro a nivel galáctico. 15 manos se levantaron. Solo 2 se abstuvieron. El mensaje tardó 3 días en redactarse.
Cada palabra fue revisada una y otra vez por el personal diplomático. Querían asegurar la cortesía adecuada mientras dejaban clara la urgencia. El texto final seguía todos los protocolos establecidos para la comunicación interestelar. A todas las especies civilizadas dentro del rango de comunicación. La Confederación Coreliana se enfrenta a la extinción a manos de una fuerza agresiva conocida como el Consorcio Mente Colmena. Solicitamos formalmente asistencia militar a cambio de concesiones territoriales y acuerdos comerciales favorables. Ofrecemos pleno reconocimiento diplomático y tratados de defensa mutua a cualquier civilización dispuesta a ayudarnos en esta crisis. Por favor, respondan a través de los canales diplomáticos apropiados. El tiempo es de vital importancia. El mensaje fue transmitido en todas las frecuencias estándar, traducido a 47 idiomas y emitido hacia cada civilización conocida en la galaxia. Luego, los corelianos esperaron. Las respuestas llegaron en cuestión de días. 42 civilizaciones respondieron con la misma fórmula diplomática exacta. Expresaron su simpatía por la situación coreliana. Se ofrecieron a aceptar refugiados de los mundos amenazados. Solicitaron información detallada sobre las concesiones territoriales y los acuerdos comerciales propuestos. Querían negociaciones formales llevadas a cabo a través de los canales apropiados. Todas ellas requerirían meses de discusión antes de que se pudiera tomar cualquier medida. Los corelianos archivaron cada respuesta según el protocolo y comenzaron a preparar la documentación para las negociaciones formales. Era lo que hacían las especies civilizadas. La respuesta número 43 fue diferente. Provenía de un sistema que no se encontraba en ninguna base de datos diplomática. Las coordenadas lo situaban en el borde mismo de la galaxia, en una región marcada como espacio inexplorado. El mensaje en sí era sorprendentemente breve y violaba varias reglas básicas de la comunicación interestelar. SOS recibido. La caballería va en camino. Aguanten. Almirante de flota Sarachén, Coalición Terrana. El mensaje no incluía saludos formales. No ofrecía credenciales diplomáticas. No solicitaba información detallada sobre la situación ni proponía negociaciones. Simplemente afirmaba que la ayuda estaba en camino. Beltar se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Coalición Terrana, le dijo a su asistente. ¿Tenemos algún registro de esta especie? Morsen revisó los archivos diplomáticos. Nada, señor. Las coordenadas del sistema no coinciden con ninguna civilización conocida. Los patrones lingüísticos no son familiares. Incluso el nombre, Sarachén, no sigue ninguna convención de nombres reconocida. Pero dijeron que la ayuda está en camino, dijo Beltar. Sin negociaciones, sin solicitudes de información, solo ayuda. En cuestión de horas, los sensores de largo alcance corelianos detectaron algo imposible. Una flota de naves se acercaba desde la dirección del sistema desconocido. Se movían más rápido de lo que cualquier nave conocida podría viajar sin hacerse pedazos. Las firmas de energía eran diferentes a todo lo que había en la base de datos galáctica. ¿Cuántas naves?, preguntó Beltar mientras observaba las pantallas de los sensores. 43 naves, señor. Pero las lecturas de tamaño no tienen sentido. Algunas de ellas son más grandes que nuestras estaciones espaciales, y mantienen esa velocidad imposible incluso mientras se acercan a nuestro sistema. Las naves también estaban ignorando todas las rutas espaciales y fronteras territoriales establecidas. Atravesaron directamente 3 sistemas soberanos diferentes sin detenerse para controles de aduana o de fronteras. Las autoridades locales enviaron mensajes cada vez más frenéticos exigiendo que la flota desconocida se identificara y se sometiera a inspección. La respuesta de la flota fue simple y directa. Flota de la Coalición Terrana en ruta a misión de asistencia de emergencia. No interferir. Eso fue todo. Sin disculpas por las violaciones territoriales. Sin ofertas para someterse a inspección. Sin reconocimiento de la autoridad local. Las naves simplemente siguieron avanzando, dejando una estela de confusas protestas diplomáticas a su paso. A medida que la flota se acercaba al espacio coreliano, Beltar comenzó a preocuparse. Los mensajes sugerían que estos terranos no entendían o no les importaba el protocolo diplomático.
Parecían operar con reglas completamente diferentes, reglas que podrían no incluir el respeto por la soberanía o las costumbres corelianas. Señor, dijo Morsen en voz baja, ¿y si cometimos un error? ¿Y si estos seres son tan peligrosos como el consorcio? Beltar observó las naves que se acercaban en su pantalla. Se veían extrañas, angulares y agresivas de una manera que las naves corelianas nunca lo eran. Sus firmas de armas sugerían una potencia de fuego que podría devastar flotas enteras. Su aproximación sugería seres que estaban acostumbrados a tomar lo que querían por la fuerza. Entonces estamos a punto de descubrir qué sucede cuando pides ayuda a la oscuridad que hay entre las estrellas, dijo Beltar. Y recemos para que nuestra desesperación no nos haya condenado a todos. La flota terrana llegó al borde del espacio coreliano exactamente 72 horas después de su primer mensaje. No disminuyeron la velocidad. No pidieron permiso para entrar. Simplemente cruzaron la frontera como si no existiera. El capitán Mordune de la flota fronteriza coreliana recibió órdenes de interceptar las naves desconocidas e intentar el primer contacto. Mientras su nave se acercaba a la formación terrana, activó todos los protocolos diplomáticos estándar. Estaba preparado para un largo intercambio de saludos, información cultural e introducciones formales. En cambio, recibió un mensaje que cambiaría todo lo que creía saber sobre la galaxia. Aquí la almirante Chen del TCS Indomitable. Estamos aquí por su problema de bichos. ¿Dónde están? Sin saludos formales, sin intercambio cultural, sin cortesía diplomática, solo una simple pregunta que trataba la mayor crisis en la historia coreliana como un problema menor de control de plagas. Mordune intentó explicar los procedimientos adecuados para el primer contacto entre civilizaciones. Se ofreció a iniciar los protocolos de intercambio cultural y organizar reuniones formales con el Consejo. Sugirió que la almirante Chen podría querer revisar los marcos legales que rigen la asistencia militar entre estados soberanos. La respuesta llegó de inmediato. Capitán, no vinimos aquí a intercambiar recetas y discutir marcos legales. Vinimos a matar a las cosas que se están comiendo a su gente. Señalénos al enemigo y apártense de nuestro camino. Mientras Mordune luchaba por procesar esta franqueza sin precedentes, sus sensores detectaron algo que le heló la sangre. La flota del consorcio había sido detectada acercándose al sistema Tyron. Se movían para reclamar su 13º mundo coreliano. Cuando compartió esta información con la flota terrana, su respuesta fue inmediata y aterradora. Copiado. Nos encargaremos de Tyron primero, luego nos abriremos paso por sus otras posiciones. Intente seguirnos el ritmo. Las naves terranas aceleraron hacia el sistema Tyron a velocidades que deberían haber sido imposibles. Dejaron a las naves corelianas muy atrás, corriendo hacia una confrontación con un enemigo que había destruido todo lo que se le había enviado en contra. Beltar observaba desde la cámara del Consejo cómo las dos flotas se acercaban la una a la otra en la oscuridad del espacio. El consorcio nunca se había enfrentado a un enemigo como estos terranos. Los corelianos nunca habían visto a nadie dispuesto a cargar de cabeza hacia una muerte segura para ayudar a completos extraños. ¿Qué hemos hecho?, susurró la consejera Marata. Lo que teníamos que hacer, respondió Beltar. Ahora veremos si nuestra salvación tiene un precio que podamos permitirnos pagar. En las profundidades del espacio, dos fuerzas como ninguna que la galaxia hubiera visto jamás se preparaban para encontrarse en batalla. El resultado determinaría no solo el destino de la Confederación Coreliana, sino el futuro del espacio civilizado en sí. Los terranos habían respondido a la llamada de auxilio. Ahora todos descubrirían lo que eso realmente significaba. El capitán Mordune había comandado naves de patrulla fronteriza durante 15 años. Había realizado el primer contacto con 7 especies diferentes. Conocía todos los protocolos, todas las cortesías y todos los procedimientos adecuados para la introducción diplomática entre civilizaciones. Nada en su entrenamiento lo había preparado para la almirante Sarah Chen. La flota terrana había atravesado 3 sistemas soberanos como si fueran dueños de toda la galaxia. Las autoridades locales enviaban mensajes de pánico sobre violaciones territoriales y tránsito no autorizado. La Comisión de Comercio Galáctico amenazaba con acciones legales.
La corte intersistemas preparaba quejas formales. Los terranos lo ignoraron todo. Almirante Chen, dijo Mordune con cuidado mientras su nave igualaba el paso con la masiva nave terrana. Agradezco su disposición a ayudarnos, pero hay ciertos protocolos que debemos seguir. El primer contacto entre nuestras especies requiere intercambio cultural, verificación de traducciones y ceremonias de reconocimiento formal. La respuesta llegó en un galáctico estándar con un fuerte acento. Capitán, no sé qué significan la mitad de esas palabras y no tengo tiempo para aprenderlas. Detectamos su problema de bichos hace 6 horas. Cada minuto que pasamos hablando, más gente de la suya muere. ¿Dónde está el enemigo? Mordune parpadeó. Nunca había oído a nadie referirse al aterrador consorcio Mente Colmena como un problema de bichos. El consorcio había destruido civilizaciones enteras. Tenían armas que podían resquebrajar lunas y naves que regeneraban el daño más rápido de lo que las armas convencionales podían infligirlo. Las fuerzas del consorcio están ocupando actualmente el sistema Tyron, dijo. Pero, almirante, no comprende la magnitud de esta amenaza. Han tomado 12 de nuestros mundos. Sus naves son tecnológicamente superiores a cualquier cosa en este sector. Sus soldados no pueden ser razonados ni derrotados por medios convencionales. Me suena a bichos, fue la respuesta. Bichos espaciales grandes, malos y comemundos, pero bichos al fin y al cabo. Hemos lidiado con cosas peores. La confianza casual en esa declaración hizo que la cabeza de Mordune diera vueltas. ¿Qué podría ser peor que el consorcio? ¿A qué tipo de enemigos se enfrentaban estos terranos en su propio espacio que hacía que la mayor amenaza en la historia coreliana pareciera ordinaria? Almirante, quizás deberíamos coordinar nuestro enfoque. La Armada coreliana tiene una amplia inteligencia sobre las tácticas y capacidades del consorcio. Podríamos compartir planes de batalla y establecer estructuras de mando conjuntas. Hubo una pausa. Cuando la voz de Chen volvió, sonaba confundida. Capitán, ¿me está pidiendo que tengamos una reunión de comité en medio de una misión de rescate? Estoy sugiriendo una coordinación militar adecuada entre fuerzas aliadas, explicó Mordune. El procedimiento estándar requiere. Déjeme explicarle cómo los terranos manejan las misiones de rescate, interrumpió Chen. Alguien pide ayuda. Aparecemos. Matamos a los malos. Nos vamos a casa. Si quiere ayudar, señálenos al enemigo y manténgase fuera de nuestro camino. Si quiere mirar, intente seguirnos el ritmo. Si quiere tener reuniones, hágalo después de que hayamos resuelto su problema. La flota terrana aceleró de repente. Mordune observó con asombro cómo las naves alienígenas superaban la velocidad máxima teórica segura para viajes dentro del sistema. Sus cascos deberían haberse desgarrado por la tensión gravitacional. Sus tripulaciones deberían haber sido aplastadas por las fuerzas de aceleración. En cambio, corrieron hacia el sistema Tyron como si llegaran tarde a cenar. Mordune ordenó a sus naves que lo siguieran a la máxima velocidad segura. Les tomó 4 horas llegar al sistema. Los terranos habían llegado 3 horas antes. Lo que Mordune encontró cuando salió del hiperespacio desafiaba todo lo que sabía sobre la guerra. El sistema Tyron era un caos. Las naves del consorcio estaban dispersas entre 3 planetas. Sus formaciones, rotas y confusas. Varias de sus naves más grandes ardían en órbita alta. Otras huían hacia el borde del sistema a toda velocidad. En medio de todo, las naves terranas llevaban a cabo lo que solo podía describirse como combate atmosférico. Estaban volando a través de las atmósferas planetarias, enfrentándose a las fuerzas del consorcio en los cielos sobre ciudades pobladas. Esto es imposible, susurró Mordune. Ninguna especie civilizada combate dentro de las atmósferas planetarias. El riesgo para las poblaciones civiles es inaceptable. Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su consola. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la almirante Chen. Almirante, ¿qué está haciendo?, preguntó Mordune cuando se abrió el canal. Está luchando dentro de la atmósfera de un mundo habitado. Estamos limpiando la casa, respondió Chen. El ruido de fondo sugería que estaba en medio de un combate activo. Sus bichos se instalaron en áreas pobladas.
Si nos quedamos en órbita y los bombardeamos desde el espacio, mataremos a más civiles que enemigos. Así que bajamos aquí para hacerlo por las malas. Pero el riesgo para sus naves es nuestro problema. Ya hemos despejado 3 ciudades y los bichos se están retirando a posiciones defensivas. Deberíamos tener esto resuelto en un par de horas. ¿Un par de horas? El consorcio había mantenido el sistema Tyron durante 3 meses. La armada coreliana había perdido 2 grupos de batalla completos tratando de recuperarlo. Los terranos lo trataban como una operación de limpieza menor. Almirante, dijo Mordune con cuidado, las fuerzas del consorcio en Tyron incluyen aproximadamente 50.000 unidades de combate y 12 naves capitales. Tienen posiciones fortificadas en los principales centros de población. Nuestro análisis sugiere que retomar el sistema requeriría que dejemos de hablar y empecemos a disparar, interrumpió Chen. Capitán, sé que tiene buenas intenciones, pero está pensando demasiado. Son bichos. Matamos bichos. No es complicado. A través de su pantalla táctica, Mordune observó a los cazas terranos surcar la atmósfera de Tyron Prime. Se movían en patrones que parecían aleatorios, pero eran devastadoramente efectivos. Las posiciones del consorcio que habían resistido meses de guerra de asedio caían en minutos. Las armas terranas eran diferentes a todo lo que había en la base de datos galáctica. En lugar de los sistemas precisos de daño mínimo preferidos por las especies civilizadas, parecían diseñadas para eliminar objetivos de la manera más completa posible. Cuando un arma terrana golpeaba una posición del consorcio, no quedaba nada que analizar. Señor, informó su oficial de armas, los terranos están solicitando la identificación de los bastiones restantes del consorcio. Dígales que el mando del consorcio ha establecido centros de control primarios en el distrito gubernamental de la ciudad capital, dijo Mordune, pero adviértales que hay aproximadamente 2 millones de civiles en esa área. La respuesta llegó de inmediato. Entendido. Cambiando a protocolos de guerra urbana de precisión. Mantengan sus naves atrás. Esto se va a poner ruidoso. Lo que siguió fue la operación militar más precisa que Mordune había presenciado. Las fuerzas terrestres terranas se materializaron por toda la ciudad capital utilizando algún tipo de tecnología de teletransportación. Se movían con una eficiencia letal, enfrentando a las unidades del consorcio mientras evitaban las áreas civiles con una precisión quirúrgica. Lo extraño era su equipo. Cada soldado terrano parecía llevar suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana, pero la usaban con una contención que rozaba lo artístico. Podían destruir un búnker del consorcio sin dañar el refugio civil de al lado. Podían eliminar una patrulla enemiga sin dañar a los refugiados que estaba acorralando. ¿Cómo están haciendo eso?, preguntó asombrado el oficial táctico de Mordune. No lo sé, admitió Mordune. Su tecnología de armas parece estar diseñada para la máxima destrucción. Pero la están usando con una precisión increíble. Es como ver a alguien realizar una cirugía con una ojiva nuclear. La batalla por Tyron Prime duró 6 horas. Cuando terminó, las fuerzas del consorcio habían sido completamente eliminadas. No derrotadas, no repelidas, sino eliminadas. No había señales de que alguna vez hubieran ocupado el sistema. La flota terrana se reagrupó en órbita alta. La voz del almirante Chen llegó por el sistema de comunicación, tan casual como si acabara de terminar un ejercicio de entrenamiento de rutina. Sistema Tyron asegurado. Bajas civiles mínimas. Estamos detectando fuerzas del consorcio en el sistema Kelvin y en otras 3 ubicaciones. ¿Cuál quieren que ataquemos ahora? Mordune se quedó mirando su pantalla táctica. En 6 horas, los terranos habían logrado lo que la armada coreliana no pudo hacer en 6 meses. Habían retomado un sistema fuertemente fortificado, eliminado una fuerza enemiga superior y rescatado a 2 millones de civiles. Y estaban preguntando qué objetivo atacar a continuación. Almirante, dijo Mordune lentamente, quizás deberíamos regresar al espacio coreliano e informar al Consejo. Querrán discutir la estrategia y coordinar nuestros próximos movimientos. La pausa que siguió fue tan larga que Mordune se preguntó si el sistema de comunicación había fallado. Capitán, dijo finalmente Chen.
¿Me está diciendo que quiere detenerse en medio de una misión de rescate para tener una reunión? Estoy sugiriendo que coordinemos nuestra estrategia con las autoridades competentes antes de proceder. Otra pausa. Esta estaba llena de voces de fondo que hablaban en un rápido dialecto terrano. Capitán, déjeme preguntarle algo, dijo Chen. ¿Cuántos más de sus mundos están bajo ataque ahora mismo? 4 sistemas están actualmente ocupados por fuerzas del consorcio, admitió Mordune. Y mientras volvemos volando para tener reuniones con su consejo, ¿cuánta gente más va a morir en esos sistemas? Mordune no quiso responder a esa pregunta. Esto es lo que va a pasar, continuó Chen. Vamos a atacar cada posición del consorcio en su espacio hasta que todas hayan desaparecido. Si su consejo quiere discutir la estrategia, pueden hacerlo después de que su gente esté a salvo. Si quiere ayudar, síganos el ritmo. Si quiere presentar informes, hágalo más tarde. La flota terrana ya se estaba moviendo hacia el sistema Kelvin. Mordune los vio irse, dándose cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes en la historia galáctica. Estos terranos no libraban guerras. No llevaban a cabo campañas. No seguían doctrina, estrategia ni protocolo. Simplemente resolvían problemas, rápida, eficientemente y sin ninguna consideración por el procedimiento adecuado. Mientras sus naves luchaban por igualar la velocidad imposible de la flota terrana, Mordune comenzó a comprender por qué la galaxia nunca antes se había encontrado con esta especie. Probablemente pasaban la mayor parte de su tiempo tratando de evitar al resto del espacio civilizado. El resto del espacio civilizado era demasiado lento para ellos. El consejero principal Beltar había estado observando las pantallas tácticas durante 12 horas seguidas. Lo que estaba viendo no tenía sentido según todos los principios militares que había aprendido. Los terranos habían recuperado 4 sistemas corelianos en 2 días. 2 días. La armada coreliana había pasado meses tratando de reclamar solo uno de esos sistemas. Las fuerzas del consorcio que parecían imparables estaban siendo barridas como escombros ante una tormenta. Pero los métodos que usaban los terranos lo horrorizaban casi tanto como lo impresionaban. «Muéstrame el enfrentamiento de Kelvin otra vez», le dijo Beltar a su asistente. La pantalla táctica se llenó con el registro del asalto terrano al sistema Kelvin. Morson destacó los momentos críticos mientras se desarrollaban en una gloria tridimensional. «Aquí», dijo Morson, señalando la pantalla, «los terranos detectan posiciones defensivas del consorcio alrededor de la plataforma de extracción de gas. La doctrina militar estándar requeriría un asedio para matarlos de hambre o un bombardeo de precisión para minimizar el daño a la infraestructura». «¿Y qué hicieron en su lugar?», preguntó Beltar, aunque ya sabía la respuesta. «Destruyeron toda la plataforma», dijo Morson en voz baja. «El complejo minero, los muelles orbitales, las instalaciones de procesamiento, todo desapareció en 15 minutos». Beltar observó la grabación de las masivas armas terranas, reduciendo una instalación que había tardado décadas en construirse a nubes expansivas de gas sobrecalentado. La destrucción fue tan completa que los equipos forenses necesitarían años para determinar que había sido destruido. «Eliminaron las posiciones enemigas», dijo Beltar lentamente. «Pero también eliminaron todo lo que el enemigo podría haber querido capturar». «Sí, señor». Cuando se le preguntó al almirante Chen sobre el impacto económico de perder la plataforma minera, su respuesta fue: Morson revisó sus notas. Cito: «Es mejor no tener plataforma que tener una plataforma llena de bichos espaciales come cerebros». Fin de la cita. La puerta de la cámara del consejo se abrió. El capitán Mordune entró, con aspecto de no haber dormido en días. Su uniforme estaba arrugado y su expresión sugería a un hombre que había visto cosas que desafiaban su comprensión de la realidad. «Capitán», dijo Beltar. «Por favor, dígame que tiene mejores noticias de sus esfuerzos de coordinación con la flota terrana». Mordune tomó asiento con los movimientos cuidadosos de alguien muy cansado. «Señor, no estoy seguro de que la palabra coordinación se aplique a lo que están haciendo los terranos. No coordinan. No consultan. No planean. Simplemente actúan». «Explíquese», dijo Beltar. «Ayer,
Detectamos fuerzas del consorcio estableciendo una base de avanzada en el cinturón de asteroides del sistema Vega. El protocolo estándar sería realizar un reconocimiento, analizar sus capacidades defensivas y desarrollar una estrategia de respuesta apropiada. ¿Y los terranos? Enviaron una sola nave para eliminar todo el cinturón de asteroides, dijo Mordune. Todo el cinturón, señor. 17.000 asteroides, incluidos aquellos que no tenían presencia alguna del consorcio. Beltar sintió que le empezaba un dolor de cabeza. Destruyeron todo un cinturón de asteroides para eliminar una base enemiga. La explicación del almirante Chen fue que los asteroides son buenos escondites para los enemigos, así que era mejor eliminar los escondites por completo. También mencionó algo sobre asegurarse de que el problema se quede resuelto. La cámara del consejo se quedó en silencio. Fuera de los grandes ventanales, las estrellas parecían más tenues de lo habitual. O quizás era solo el estado de ánimo de Beltar. ¿Cuántas posiciones del consorcio quedan en nuestro espacio?, preguntó. Según los últimos informes, ninguna, dijo Mordune. Los terranos terminaron su barrido de nuestro territorio hace 6 horas. Cada nave del consorcio ha sido destruida o expulsada del espacio coreliano. Eso debería haber sido una noticia maravillosa. La mayor amenaza en la historia coreliana había sido eliminada en menos de una semana. Su gente estaba a salvo. Sus mundos eran libres. Entonces, ¿por qué sentía que habían cambiado una pesadilla por otra? Los terranos han solicitado una reunión, continuó Mordune. La almirante Chen quiere discutir lo que ella llama operaciones de limpieza, y asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Programe la reunión para mañana por la mañana, dijo Beltar. Use la sala de conferencia 7. Asegúrese de que tengamos los refrigerios adecuados preparados. Y, señor, interrumpió suavemente Mordune, la reunión está programada para dentro de 1 hora a bordo de la nave insignia terrana. La almirante Chen dijo que no tiene tiempo para procedimientos diplomáticos formales. Por supuesto que lo dijo. Los terranos parecían tener una alergia positiva a cualquier cosa que se pareciera a un procedimiento adecuado. 1 hora después, Beltar se encontró a bordo de un buque de guerra terrano que parecía haber sido diseñado por alguien que consideraba la sutileza un defecto de carácter. Todo era más grande, más ruidoso y más blindado de lo necesario. Los pasillos eran lo suficientemente anchos como para conducir vehículos por ellos. Las pantallas de armas sugerían suficiente potencia de fuego para esterilizar lunas pequeñas. La almirante Chen los recibió en lo que llamó una sala de reuniones, pero que parecía más un centro de mando militar. Era una mujer compacta con el pelo gris acero y el tipo de mirada firme que sugería que había visto cosas terribles y había decidido hacer algo al respecto. Consejero Beltar, dijo, extendiendo una mano en lo que Beltar reconoció como un gesto de saludo terrano. Gracias por venir. Necesitamos hablar de los próximos pasos. Beltar aceptó el apretón de manos, notando que el agarre de Chen probablemente podría aplastar acero. Almirante, en nombre del pueblo coreliano, quiero expresar nuestra gratitud por su ayuda. Su intervención salvó innumerables vidas. De nada, dijo Chen simplemente. Ahora, hablemos de asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Activó una pantalla holográfica que mostraba el sector local de la galaxia. Marcadores rojos indicaban antiguas posiciones del consorcio. Marcadores verdes mostraban las ubicaciones actuales de la flota terrana. La pantalla estaba cubierta de información táctica que hizo que la cabeza de Beltar diera vueltas. Esta es la situación, dijo Chen. Hemos eliminado las fuerzas del consorcio en su espacio, pero eso fue solo la infestación local. La inteligencia recopilada de sus centros de mando indica un problema mucho mayor. La pantalla cambió para mostrar una región galáctica más amplia. La sangre de Beltar se heló al ver el alcance de lo que Chen estaba revelando. El consorcio ha estado planeando un asalto coordinado a 17 civilizaciones diferentes, continuó Chen. Su gente era solo el primer objetivo. Pretendían usar su biomasa y recursos para alimentar la expansión hacia el núcleo galáctico. 17 civilizaciones, susurró Beltar. Miles de millones de vidas. Se pone peor, dijo Chen sombríamente.
Ya han colocado infiltrados en varios gobiernos. Agentes durmientes en posiciones de autoridad esperando señales de activación. Algunas de las civilizaciones que se negaron a ayudarles ya están comprometidas. Las implicaciones golpearon a Beltar como un golpe físico. Las cuidadosas respuestas diplomáticas de la comunidad galáctica no habían sido el resultado de la lentitud burocrática. Algunas de ellas habían sido sabotaje deliberado por parte de agentes del consorcio. ¿Qué propone que hagamos al respecto?, preguntó Beltar. La sonrisa de Chen no era tranquilizadora. Vamos a limpiar la casa. Toda ella. Cada posición del consorcio, cada infiltrado, cada rastro de esta infección será erradicado del espacio civilizado. Pero eso requeriría operaciones en docenas de sistemas soberanos, dijo Beltar. Solo las complicaciones diplomáticas tardarían años en resolverse. Cada gobierno necesitaría ser contactado. Se necesitaría presentar pruebas. Se necesitarían presentar solicitudes formales. Consejero, interrumpió Chen. ¿Cuánto tiempo cree que tienen esas 17 civilizaciones antes de que el consorcio active a sus agentes durmientes y lance su asalto coordinado? Beltar consultó los datos tácticos en su pantalla personal. Basado en la inteligencia que ha recopilado, quizás 6 meses. Correcto. ¿Y cuánto tiempo tardaría en obtener permiso de 17 gobiernos diferentes para llevar a cabo operaciones de contrainfiltración en sus territorios? Siguiendo los protocolos diplomáticos adecuados, aproximadamente 2 años, asumiendo una cooperación óptima de todas las partes. Chen asintió. Eso es lo que pensaba. Así que, esto es lo que vamos a hacer en su lugar. Vamos a salvar a esas 17 civilizaciones, quieran o no. Pediremos permiso después. La forma casual en que lo dijo hizo que el entrenamiento diplomático de Beltar gritara en protesta. Almirante, está hablando de violar la soberanía de docenas de mundos. Las ramificaciones legales serían irrelevantes si todo el mundo está muerto o convertido en drones del consorcio, terminó Chen. Consejero, sé que tiene buenas intenciones, pero hay un momento para la diplomacia y un momento para la acción. El tiempo para la diplomacia terminó cuando estos bichos decidieron empezar a comerse civilizaciones. Beltar intentó un enfoque diferente. ¿Y si informamos al Consejo Galáctico? Podrían coordinar una respuesta adecuada que respete los derechos territoriales de todos. La mirada que Chen le dirigió sugería que pensaba que podría estar sufriendo algún tipo de enfermedad mental. Déjeme entender esto, dijo lentamente. Quiere formar un comité para discutir la forma correcta de pedir permiso para evitar que parásitos espaciales genocidas se coman la galaxia. Quiero seguir los procedimientos legales establecidos para la cooperación interestelar, dijo Beltar. Y mientras su comité se reúne, ¿cuánta gente más muere? Era la misma pregunta que le habían hecho al capitán Mordune. La misma pregunta que atravesaba todas las sutilezas diplomáticas y llegaba al meollo del asunto. El Consejo Galáctico tiene procedimientos para situaciones de emergencia, dijo Beltar débilmente. ¿Cuán rápidos?, preguntó Chen. Lo suficientemente rápidos, dijo Beltar. Pero ni siquiera él lo creía. Chen activó otra pantalla que mostraba la red de infiltración del consorcio. Esto es lo que encontramos en los ordenadores que capturamos. Agentes durmientes en los gobiernos de 12 mundos diferentes. Algunos de ellos en posiciones muy altas. Algunos de ellos probablemente en su Consejo Galáctico. La pantalla mostraba nombres, rostros y cargos. Beltar reconoció a varios de ellos, funcionarios de alto rango en civilizaciones importantes, gente con la que había trabajado, negociado, en la que había confiado. Me está diciendo que las mismas personas a las que pediríamos ayuda podrían estar trabajando para el enemigo, dijo Beltar. Le estoy diciendo que no podemos permitirnos averiguarlo por el camino lento, replicó Chen. Así que, vamos a hacerlo por el camino rápido. A mi manera. ¿Qué es? La sonrisa de Chen era lo suficientemente afilada como para cortar acero. Vamos a visitar cada sistema comprometido y a eliminar la infección. Quirúrgicamente si es posible, explosivamente si es necesario. Y si los gobiernos locales se oponen, pueden presentar una queja después de que hayamos salvado a su gente. Beltar se quedó mirando las pantallas tácticas,
tratando de procesar lo que le estaban diciendo. Los terranos planeaban llevar a cabo operaciones militares en docenas de sistemas sin permiso, autorización o justificación legal. Iban a violar todas las leyes de las relaciones interestelares, y probablemente tenían razón al hacerlo. ¿Cómo puedo ayudar?, se oyó decir Beltar. La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Puede asegurarse de que su gente entienda lo que se avecina. Y puede ayudarnos a identificar cuáles de sus aliados podrían ser realmente aliados. Mientras Beltar se preparaba para abandonar la nave insignia terrana, se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en cómplice de la mayor violación de la ley galáctica en la historia registrada. También estaba a punto de ayudar a salvar miles de millones de vidas. A veces, reflexionó, hacer lo correcto era más importante que hacer las cosas correctamente. La operación terrana para limpiar 17 sistemas estelares comenzó exactamente a las 8 horas estándar galáctica de un martes. Para el jueves por la noche, la comunidad diplomática estaba en un caos total. El consejero principal Beltar estaba sentado en su oficina, tratando de procesar la avalancha de mensajes furiosos que llegaban de toda la galaxia. Funcionarios gubernamentales exigiendo explicaciones, autoridades legales amenazando con procesamientos, comisiones de comercio presentando quejas formales, todo porque los terranos habían hecho exactamente lo que dijeron que harían. Señor, dijo Morsen mientras entraba con otra pila de protestas diplomáticas, hemos recibido objeciones formales de 37 civilizaciones diferentes. Exigen que retiremos a la flota terrana y nos sometamos a un arbitraje interestelar. ¿Cuál es el estado de las operaciones terranas?, preguntó Beltar. Han completado los procedimientos de contrainfiltración en 9 sistemas hasta ahora, informó Morsen. Los resultados son exhaustivos. Beltar había aprendido que cuando su asistente usaba la palabra exhaustivo con respecto a las operaciones terranas, significaba que algo había sido eliminado tan a fondo que los equipos de investigación necesitarían equipo arqueológico para averiguar qué había pasado. Muéstrame el incidente de Alter, dijo Beltar. La pantalla táctica se llenó con el registro de la operación terrana en el sistema Alter. Había sido su tercer objetivo, un pacífico centro comercial con un gobierno que se enorgullecía de su sofisticación diplomática. Los altarianos habían respondido a la llegada terrana con una obra maestra de procedimiento burocrático. Exigieron que los terranos se sometieran a una inspección de aduanas. Requirieron credenciales diplomáticas formales. Insistieron en seguir los protocolos establecidos para naves militares extranjeras en espacio soberano. Los terranos habían escuchado todo esto con la paciencia de adultos que consienten a niños. Luego, la almirante Chen les había explicado que estaban allí para eliminar a los infiltrados del consorcio del gobierno altariano. La respuesta altariana había sido predeciblemente indignada. Exigieron pruebas. Requirieron que se presentaran acusaciones formales a través de los canales legales adecuados. Insistieron en que cualquier investigación debía ser llevada a cabo por las autoridades altarianas según la ley altariana. ¿Y cómo respondieron los terranos?, preguntó Beltar, aunque ya lo sabía. La almirante Chen les informó que podían cooperar con el control de seguridad terrano o ver cómo su gobierno era examinado por las malas, dijo Morsen. Los altarianos optaron por presentar objeciones legales. La pantalla mostró lo que sucedió a continuación. Especialistas terranos se habían materializado por toda la capital altariana usando su misteriosa tecnología de teletransportación. Habían llevado a cabo lo que llamaron un control de seguridad agresivo a cada funcionario gubernamental por encima de un cierto rango. El proceso de control involucraba dispositivos que Beltar no entendía, pero que aparentemente podían detectar implantes neuronales del consorcio con una precisión perfecta. Los funcionarios examinados se dividieron en 2 grupos: trabajadores gubernamentales no infectados e infiltrados del consorcio. Los infiltrados fueron eliminados de inmediato. No capturados, no detenidos para ser interrogados, no procesados a través de sistemas legales. Simplemente eliminados con el tipo de eficiencia exhaustiva que hacía llorar al entrenamiento diplomático de Beltar. ¿Cuántos agentes del consorcio encontraron en el gobierno altariano?, preguntó Beltar. 47, dijo Morsen en voz baja. Incluyendo al viceprimer ministro y al jefe de inteligencia.
47 enemigos ocultos en un gobierno que parecía completamente normal. Infiltrados que habían estado en posición de sabotear las defensas altarianas cuando el consorcio lanzara su asalto coordinado. Los altarianos ahora enviaban mensajes de gratitud a regañadientes mezclados con protestas formales sobre la violación de su soberanía. Estaban vivos y libres, pero sus sensibilidades legales habían sido profundamente heridas. Señor, continuó Morsen, también estamos recibiendo informes del colectivo Vigen. Están menos contentos que los altarianos. El sistema Vigen había sido diferente. Cuando los terranos llegaron y anunciaron su intención de buscar infiltrados, el gobierno Vigen había exigido una audiencia formal ante la Corte de Justicia Galáctica. Habían presentado interdictos. Habían amenazado con declarar a la flota terrana una fuerza invasora. Los terranos habían respondido llevando a cabo su operación de control de todos modos. Los Vigens afirman que los terranos violaron sus derechos constitucionales, dijo Morsen. Quieren que los terranos sean arrestados y juzgados por crímenes contra la ley galáctica. ¿Cuántos infiltrados encontraron los terranos?, preguntó Beltar. 134, respondió Morsen. Incluyendo al presidente del Tribunal Supremo que exigía la audiencia formal. Beltar se frotó las sienes. Los terranos habían encontrado agentes del consorcio en posiciones desde las que podrían haber paralizado el sistema legal Vigen, destruido sus capacidades defensivas y entregado a toda su población al enemigo. Los Vigens deberían haber estado agradecidos. En cambio, exigían que sus salvadores fueran procesados por salvarlos. ¿Cuál es la respuesta del almirante Chen a estas quejas?, preguntó Beltar. Morsen revisó sus archivos. Cito, pueden presentar todas las quejas que quieran. La gente viva siempre puede presentar quejas. La gente muerta no. Fin de la cita. La puerta sonó. El capitán Mordune entró, llevando una tableta de datos que manejaba como si contuviera explosivos peligrosos. Señor, dijo con cuidado. Hemos recibido un mensaje prioritario del Consejo Galáctico. Exigen una conferencia inmediata para discutir la situación terrana. ¿Qué tipo de conferencia?, preguntó Beltar. Del tipo en el que condenan formalmente nuestra alianza con los terranos y exigen que cooperemos con su arresto, dijo Mordune. El mensaje fue firmado por representantes de 43 civilizaciones miembros. Beltar miró por la ventana hacia las estrellas. En algún lugar, los terranos continuaban su misión imposible. Estaban violando leyes, ofendiendo sensibilidades e ignorando protestas mientras salvaban metódicamente a civilizaciones que no querían ser salvadas de una manera tan poco digna. ¿Cuántos sistemas han limpiado hasta ahora?, preguntó. 11, informó Mordune. Faltan 6 más. Estiman completar la operación en 48 horas. ¿Y las bajas entre los infiltrados? 100%. ¿Entre civiles inocentes? 0. Eso era lo que hacía que todas las quejas diplomáticas parecieran insignificantes. Los terranos estaban llevando a cabo la extirpación quirúrgica de un cáncer que se había extendido por toda la civilización galáctica. Estaban salvando miles de millones de vidas. Y lo estaban haciendo sin dañar a una sola persona inocente. Pero lo estaban haciendo sin permiso, sin autoridad legal y sin tener en cuenta el procedimiento adecuado. Señor, dijo Morsen en voz baja, hay algo más. Hemos estado analizando la inteligencia que los terranos recopilaron de los ordenadores del consorcio. El alcance de su infiltración era aún peor de lo que pensábamos. La pantalla se llenó con un diagrama de red que heló la sangre de Beltar. El consorcio no solo había estado planeando atacar 17 civilizaciones. Se habían estado preparando para convertir todo el núcleo galáctico en una base de recursos para la expansión más allá de la propia galaxia. Planeaban consumirlo todo, susurró Beltar. Cada mundo, cada especie, cada rastro de civilización. Sí, señor. Y según el cronograma que recuperamos, el asalto coordinado estaba programado para comenzar en 3 meses. No 6 meses como estimamos originalmente, 3 meses. Si los terranos hubieran seguido los procedimientos diplomáticos adecuados, si hubieran esperado la autorización legal y los permisos formales, la galaxia habría estado condenada.
Miles de millones habrían muerto mientras los abogados debatían sobre jurisdicción. El Consejo Galáctico necesita ver esta inteligencia, dijo Beltar. Se niegan a examinar pruebas obtenidas a través de operaciones ilegales, dijo Mordune. Afirman que son inadmisibles según la ley interestelar. Beltar casi se ríe. La galaxia estaba a punto de descubrir que había sido salvada por seres a los que no les importaba la ley interestelar, y los representantes de la sociedad civilizada estaban más preocupados por los procedimientos legales que por la evidencia de su casi extinción. Redacte un mensaje al Consejo, dijo Beltar. Dígales que la Confederación Coreliana respalda formalmente las operaciones terranas contra la amenaza del consorcio. Dígales que consideramos a los terranos héroes, no criminales. Señor, dijo Mordune, con cuidado, ese mensaje probablemente resultará en nuestra expulsión del Consejo Galáctico. Capitán, si el Consejo está más interesado en procesar a nuestros salvadores que en comprender la amenaza que eliminaron, entonces quizás no pertenecemos a tal organización. Mientras sus subordinados preparaban el mensaje que probablemente pondría fin a la membresía coreliana en la civilización galáctica, Beltar pensó en la almirante Chen y su flota imposible. Habían respondido a una llamada de auxilio desesperada de completos extraños. Habían librado batallas que no tenían obligación de librar. Habían salvado a gente que ahora quería arrestarlos. Y cuando todo terminara, probablemente se irían a casa y esperarían la próxima vez que alguien necesitara su particular tipo de salvación. La galaxia no se merecía a los terranos, pero los necesitaba más de lo que podía llegar a comprender. El sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante. Era del almirante Chen, transmitido desde algún lugar del sistema Centauri, donde estaban llevando a cabo su operación de limpieza final. Consejero Beltar, aquí la almirante Chen. Estamos terminando las operaciones antes de lo previsto. Los 17 sistemas objetivo han sido limpiados de la infiltración del consorcio. Partiremos de su sector en 12 horas. Almirante, dijo Beltar rápidamente, hay serias complicaciones diplomáticas derivadas de sus operaciones. Varios gobiernos exigen acciones legales. Quizás debería permanecer en el espacio coreliano hasta que podamos resolver. Consejero, interrumpió Chen suavemente. No vinimos aquí para ganar concursos de popularidad. Vinimos a evitar que parásitos espaciales genocidas se comieran la galaxia. Misión cumplida. Pero las ramificaciones políticas son su problema ahora. Hemos hecho nuestra parte. Los malos se han ido. Los buenos están a salvo. Y la galaxia puede volver a tener reuniones de comité sobre los procedimientos adecuados. La conexión terminó. 12 horas después, la flota terrana partió del espacio coreliano tan silenciosamente como había llegado. Dejaron atrás 17 sistemas estelares limpios, varios miles de millones de ciudadanos agradecidos pero confundidos, y una crisis diplomática que tardaría décadas en resolverse. También dejaron atrás la certeza de que en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, había guardianes observando. Guardianes a los que no les importaban las leyes, los procedimientos ni el protocolo adecuado. Guardianes a los que solo les importaban los resultados. 6 meses después de la partida de los terranos, el consejero principal Beltar se presentó ante el Consejo Galáctico por lo que probablemente sería la última vez como miembro. El gran salón de la asamblea bullía con las voces de representantes de 200 civilizaciones, todos ansiosos por discutir el problema terrano. La ironía no se le escapó. La mayor crisis de la galaxia se había resuelto en menos de una semana, pero todavía la estaban debatiendo medio año después. La presidencia reconoce al representante de la Confederación Coreliana, anunció el portavoz del Consejo Gorbaz, un ser alto y elegante cuya especie había perfeccionado el arte de no decir nada importante con gran dignidad. Beltar se levantó de su asiento, mirando a los representantes reunidos. Muchos de ellos debían sus vidas a los terranos. Muchos otros estaban enojados porque un asunto tan importante se había resuelto sin su participación. Unos pocos parecían confundidos sobre por qué siquiera estaban teniendo esta discusión. Honrados colegas, comenzó Beltar, estamos aquí para discutir las acciones de la coalición terrana en lo que se ha conocido como la crisis del consorcio.
Se me ha pedido que proporcione testimonio sobre sus operaciones en nuestro espacio. Se refiere a sus operaciones militares ilegales, llevadas a cabo sin la autorización de los órganos de gobierno legítimos. Interrumpió el representante Colvar de la Federación de Comercio de Alarion. Beltar notó que el predecesor de Colvar había sido revelado como un infiltrado del consorcio y eliminado por las fuerzas de seguridad terranas. Colvar estaba vivo para presentar su queja específicamente porque los terranos habían salvado su civilización. Me refiero a su exitosa eliminación de una amenaza existencial para la civilización galáctica, respondió Beltar con calma. Una operación que salvó un estimado de 47.000 millones de vidas en 17 sistemas estelares. La Cámara estalló en discusiones. Los representantes gritaban sobre violaciones de soberanía, acciones militares ilegales y el peligroso precedente de permitir que especies desconocidas operen fuera de la ley establecida. Otros respondían con estadísticas sobre vidas salvadas y civilizaciones preservadas. El portavoz Gorbaz pidió orden. El Consejo escuchará el testimonio de manera ordenada. Representante Beltar, por favor, describa la intervención terrana inicial en el espacio coreliano. Beltar activó la pantalla holográfica en el centro de la cámara. Mostraba la situación táctica tal como había existido durante la crisis. 12 mundos corelianos bajo ocupación del consorcio, flotas de defensa destruidas, millones de civiles convertidos en drones del consorcio. La situación era desesperada, dijo Beltar simplemente. Nuestras fuerzas militares habían sido derrotadas. Nuestras apelaciones diplomáticas habían sido ignoradas o retrasadas por procedimientos burocráticos. Nos enfrentábamos a la extinción como especie. ¿Así que eligieron violar los protocolos establecidos para la asistencia interestelar?, dijo acusadoramente el representante Mort del colectivo Vigen. Elegimos sobrevivir, replicó Beltar. Enviamos una llamada de socorro a cualquiera que pudiera ayudarnos. Los terranos fueron los únicos que respondieron con acción en lugar de papeleo. La pantalla cambió para mostrar la intervención terrana, la velocidad imposible de sus naves, la devastadora eficiencia de sus armas, la completa eliminación de las fuerzas del consorcio en menos de una semana. No solo nos ayudaron, continuó Beltar. Descubrieron que la amenaza del consorcio era mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Encontraron pruebas de infiltración en toda la civilización galáctica. Identificaron un asalto coordinado que habría consumido cada mundo habitado en los sistemas centrales. Pruebas obtenidas a través de operaciones ilegales, señaló el representante Sestar del Consejo Judicial. Pruebas que no pueden ser admitidas en ningún procedimiento legal legítimo. Beltar miró fijamente al representante judicial. Representante Sestar, su predecesor fue identificado como un infiltrado del consorcio. Los terranos lo eliminaron junto con otros 36 infiltrados en su gobierno. Usted ocupa su cargo hoy porque ellos violaron sus procedimientos legales. La Cámara se quedó en silencio. Era una verdad que muchos representantes no querían reconocer. Debían sus vidas, sus cargos y sus civilizaciones a seres que habían ignorado cada ley que consideraban sagrada. La pregunta ante este consejo, continuó Beltar, no es si los terranos siguieron los procedimientos adecuados. La pregunta es si podemos crear procedimientos que sean capaces de responder a amenazas existenciales. ¿Qué quiere decir?, preguntó el portavoz Gorbaz. Beltar activó otra pantalla. Esta mostraba la línea de tiempo de la crisis del consorcio tal como se había desarrollado en realidad, en comparación con cómo habría procedido a través de los canales diplomáticos normales. Si hubiéramos seguido los procedimientos establecidos, dijo Beltar, las primeras negociaciones diplomáticas habrían comenzado aproximadamente 8 meses después de mi llamada de socorro inicial. El asalto coordinado del consorcio estaba programado para comenzar 6 meses después de mi llamada. Para cuando nuestra primera reunión de comité se hubiera convocado para discutir la crisis, cada representante en esta Cámara habría estado muerto o convertido en un dron del consorcio. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. Los representantes comenzaron a comprender que estaban debatiendo las acciones de la única razón por la que todavía estaban vivos para debatir algo. Los terranos nos salvaron de una amenaza que ni siquiera sabíamos que existía, dijo Beltar. Lo hicieron rápida y eficientemente,
y sin pedir nada a cambio. Violaron nuestras leyes, ignoraron nuestros procedimientos y ofendieron nuestras sensibilidades. Y lo hicieron porque nuestras leyes, procedimientos y sensibilidades eran inadecuados para abordar la realidad que enfrentábamos. El representante Colbert se puso de pie. Pero si permitimos que este precedente se mantenga, cualquier especie con capacidad militar superior podría justificar cualquier acción afirmando que es por el bien mayor. El Estado de Derecho perdería todo sentido. Representante Colbert, dijo Beltar en voz baja, el Estado de Derecho ya no tenía sentido. El consorcio había infiltrado nuestros gobiernos, corrompido nuestras instituciones y se preparaba para eliminar nuestras civilizaciones. Nuestras leyes protegían a nuestros enemigos mejor de lo que nos protegían a nosotros. El debate continuó durante horas. Los representantes discutieron sobre soberanía, precedente legal y la importancia del comportamiento civilizado. Discutieron la necesidad de procedimientos adecuados, autorizaciones formales y respeto por la autoridad establecida. Ninguno de ellos mencionó que estaban teniendo este debate en una cámara que habría estado vacía si los terranos hubieran seguido su consejo. Finalmente, el portavoz Gorbás llamó a una votación formal sobre la resolución que condenaba las acciones terranas y exigía su enjuiciamiento por violaciones de la ley interestelar. La votación fue reñida, más de lo que Beltar había esperado. 103 votos a favor, 97 en contra. La resolución es aprobada, anunció Gorbás. El Consejo Galáctico condena formalmente las acciones militares ilegales de la coalición terrana y exige su rendición a las autoridades legales correspondientes. Beltar se levantó de su asiento por última vez. Portavoz Gorbás, la Confederación Coreliana se retira de este consejo con efecto inmediato. Elegimos estar con aquellos que nos salvaron en lugar de con aquellos que procesarían a nuestros salvadores. La cámara estalló en caos mientras Beltar caminaba hacia la salida. Detrás de él, podía oír a otros representantes levantándose para hablar. Algunos expresaban su indignación por su decisión. Otros anunciaban sus propias retiradas del consejo. Para cuando llegó a su nave, 17 civilizaciones se habían retirado del Consejo Galáctico en protesta por la resolución. 3 meses después, Beltar recibió un mensaje del almirante Chen. Fue transmitido desde el borde del espacio terrano, a donde la flota humana había regresado para hacer lo que fuera que hicieran cuando no estaban salvando civilizaciones. Consejero, comenzaba el mensaje. Nos enteramos de la votación del Consejo. Lamentamos las complicaciones diplomáticas, pero pensamos que ustedes podrían manejar los asuntos políticos mejor de lo que nosotros podríamos manejar dejar que 47.000 millones de personas fueran devoradas por bichos espaciales. El mensaje continuaba con la típica franqueza terrana. Adjuntamos las coordenadas de un relé de comunicación en espacio neutral. Si alguna vez necesitan ayuda con algo que sus comités no puedan manejar, envíenos un mensaje. Veremos qué podemos hacer. Además, concluía el mensaje, dígale a su gente que la galaxia es un lugar peligroso. Hay cosas peores que el consorcio ahí fuera. Si quieren mantenerse a salvo, necesitan mejorar en el manejo de amenazas que no siguen las reglas. No siempre podemos estar ahí para limpiar el desastre. El mensaje terminaba con las coordenadas del relé de comunicación y una simple firma. Manténganse a salvo. Almirante Sarachén, Coalición Terrana. Beltar se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Los terranos habían salvado la galaxia, soportado la condena de las mismas personas que habían rescatado, y luego se ofrecían a ayudar de nuevo si era necesario. No querían territorio, recursos ni reconocimiento. Solo querían que el espacio civilizado fuera capaz de defenderse. Redactó una respuesta al almirante Chen, agradeciéndole a ella y a su gente por su sacrificio. Le aseguró que las civilizaciones que se habían retirado del Consejo estaban trabajando para crear nuevas instituciones que pudieran responder a amenazas reales con soluciones reales. También incluyó una nota personal. Almirante, nos pidió que le dijéramos a nuestra gente que la galaxia es peligrosa. Lo haré, pero también les diré que en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, hay guardianes observando. Guardianes que vienen cuando se les llama, luchan cuando es necesario y no piden nada a cambio,
excepto que intentemos ser dignos de su protección. La respuesta llegó en cuestión de horas. Era aún más breve que los mensajes habituales de Chen. Consejero, no somos guardianes. Solo somos vecinos a los que no les gustan los abusones. Cuídense. Chen. Mientras Beltar se preparaba para regresar al espacio coreliano, reflexionó sobre los 6 meses más extraños de su carrera diplomática. La galaxia había sido salvada por seres que no entendían la diplomacia, no respetaban la soberanía y no seguían las reglas. Los mismos seres que habían enseñado al espacio civilizado la lección más importante que jamás había aprendido. A veces, la única forma de preservar la civilización es actuar sin contención civilizada. En algún lugar del borde exterior, los terranos probablemente se estaban preparando para la próxima crisis que requeriría sus talentos particulares. Vendrían cuando se les llamara, lucharían cuando fuera necesario y desaparecerían cuando el trabajo estuviera hecho. Y la galaxia estaría más segura por su existencia, incluso si nunca aprendiera a apreciar sus métodos. Años más tarde, cuando los historiadores escribieron sobre la crisis del consorcio, lucharon por categorizar la intervención terrana. No encajaba en ningún modelo establecido de relaciones interestelares. Violaba todos los principios de la guerra civilizada. Ignoraba todas las leyes de la conducta diplomática. También había salvado todo lo que valía la pena salvar. La entrada final en el registro oficial fue escrita por el propio Beltar, en su calidad de primer presidente de la Alianza de Sistemas Libres, la organización formada por las civilizaciones que se habían retirado del Consejo Galáctico. Los terranos nos mostraron que el mayor acto de civilización es saber cuándo abandonar el comportamiento civilizado. Nos enseñaron que las reglas existen para proteger a los inocentes. Y cuando las reglas fallan en ese propósito, se convierten en obstáculos para la justicia en lugar de instrumentos de ella. Condenamos sus métodos. Celebramos sus resultados. Rezamos para no necesitarlos nunca más. Esperamos que vengan si lo hacemos. En una galaxia llena de seres civilizados que debaten sin cesar sobre la forma correcta de hacer las cosas, los terranos son los seres no civilizados que simplemente hacen lo que hay que hacer. Que las estrellas los preserven. Que nunca los merezcamos. Que siempre respondan cuando se les llame. El registro terminaba con un simple anexo, coordenadas del relé de comunicación adjuntas para uso exclusivo de emergencia. En los años que siguieron, el relé se activó 7 veces. Cada vez, los terranos vinieron. Cada vez, solucionaron el problema con métodos que horrorizaron a los observadores civilizados y resultados que salvaron vidas civilizadas. Cada vez, se fueron a casa sin pedir nada, excepto que la galaxia intentara estar mejor preparada para la próxima crisis. La galaxia estaba aprendiendo. Lentamente, a regañadientes y con muchas quejas sobre la violación de los procedimientos adecuados, pero aprendiendo al fin y al cabo. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, los terranos esperaban pacientemente la próxima vez que alguien necesitara su ayuda. Estaban listos.